buenos días, mi nombre es Clarisa Ramírez García, alumna del sexto B de la carrera médico cirujano partero, y el día de hoy el tema principal es urticaria, pero no podemos empezar a hablar de esta sin saber las bases, entonces vamos a hablar un poco de las dermatosis reaccionales. Estas conforman alrededor del 20% de los padecimientos dermatológicos reportados en la consulta y en muchos de ellos intervienen factores inmunológicos. Es por eso que es importante hablar de las bases inmunológicas de las reacciones cutáneas. Cuando una sustancia química entra al organismo, este pone en marcha una serie de mecanismos para identificar dicha sustancia. Si la identifica como propia, se pone en marcha la tolerancia, pero si la identifica como extraña, será eliminada por el mecanismo llamado respuesta inmune. Esto tiene tres características fundamentales: es inducida por la sustancia que la penetró, es específica ante esta y tiene memoria. Cuando el resultado de la respuesta inmune es benéfico para el organismo, se habla de protección o inmunidad en el sentido estricto de la palabra. Al contrario, si es perjudicial para el organismo, esta respuesta es conocida como hipersensibilidad. Ejemplos de esto serían la dermatitis por contacto, el querión de Celso o la reacción leprosa. En cuanto al antígeno capaz de desencadenar la respuesta inmune llega a los órganos secundarios, se pone en juego uno de dos mecanismos: la respuesta humoral o la respuesta celular. La primera es en donde la información llega a la zona medular del ganglio y se activan los linfocitos B. Estos van a dar origen a las células plasmáticas que sintetizan las inmunoglobulinas G, M, E, A y D. En cambio, la respuesta celular es cuando la información llega a la zona paracortical del ganglio y se van a activar los linfocitos T. Mediante linfocinas es como van a destruir al agresor. Es importante decir que estos mecanismos no son independientes uno del otro, sino que trabajan en conjunto y pueden trabajar simultáneamente. Después vamos a tener a las reacciones de hipersensibilidad o daño, que están clasificadas en 4 tipos. La tipo 1, conocida como anafilaxia, es mediada por linfocitos B liberadores de inmunoglobulina E. La tipo 2, citotóxica, es cuando los anticuerpos se juntan con los antígenos de las paredes celulares y provocan una lisis de la célula. La tipo 3, por complejos inmunes con complemento, y la tipo 4, que también se le conoce como hipersensibilidad retardada. En esta participan los linfocitos T sin el complemento. En las primeras 3 participa la respuesta humoral y en la última la celular. Después vamos a hablar de los síndromes reaccionales de la piel. Se trata de patrones de respuesta que presenta la piel independientemente de cuál sea el agresor. Estos obedecen a diferentes causas y entre ellos está el tema de hoy, que es la urticaria, el prurigo, la dermatitis, el eritema polimorfo, el eritema nudoso, la púrpura y la eritrodermia. Comenzando a hablar de la urticaria, este es un síndrome reaccional caracterizado por la aparición de ronchas en cualquier sitio de la piel de cualquier tamaño, en donde el prurito es la regla. El carácter fugaz de la lesión es el dato patognomónico de la roncha, que dura unas cuantas horas y que, como mencionábamos, puede ser de cualquier tamaño y afectar a cualquier sitio. A veces hay ronchas gigantes, pueden comprometer las mucosas, poniendo en riesgo así la vida del paciente. Su evolución es de lo más irregular, puede ser de tipo crónica y de tipo aguda, y su incidencia es variable. Su clasificación etiopatogénica se divide en 2, la inmunológica o alérgica, en donde intervienen los mecanismos de hipersensibilidad antes descritos, en especial la tipo 1, mediada por la inmunoglobulina E. En esta liberan mediadores químicos y los alérgenos son múltiples, desde alimentos, medicamentos, pólenes, hongos, bacterias,
virus o parásitos. Por otro lado tenemos la no inmunológica o no alérgica, que es la más común y con frecuencia es más crónica, resistente a tratamientos y recidivante. Esta es atribuida a un sinnúmero de factores como alimentos en descomposición, medicamentos liberadores por sí mismos de histamina y factores físicos como el calor, el frío, la presión. Existen también otros tipos de urticarias como es la idiopática sin un motivo aparente, la urticaria colinérgica, la urticaria por esfuerzo físico y la urticaria por la sudoración en sí. El diagnóstico de urticaria no ofrece dificultad para el clínico, pero lo difícil en sí es saber la etiología de esta. Es imprescindible realizar una buena historia clínica muy detallada a fondo para identificar qué está causando esto en el paciente. Se usan pruebas intradérmicas, pero existen riesgos porque puede causar una reacción anafiláctica que ponga en peligro la vida del paciente. El tratamiento de las urticarias es muy variable según su intensidad y según su tipo. Se busca principalmente el tratamiento etiológico, que consiste en evitar a toda costa el agente causal, pero pues por desgracia no muchas veces sabemos cuál es el factor desencadenante, y cuando no se determina la causa, el tratamiento es solo sintomático a base de antihistamínicos. Se recomiendan más los antihistamínicos modernos que no provocan tantos efectos colaterales como lo es la somnolencia. Un ejemplo de este sería la loratadina, 10 miligramos al día. Y en casos de choque anafiláctico grave que comprometa la vida del paciente al producir broncoespasmos, es necesario administrar la adrenalina o los corticosteroides por vía sistémica endovenosa. Tópicamente es inútil aplicar algo como lociones o cremas. Pueden mitigar un poco el prurito, pero no son muy efectivas en sí. Los brotes agudos son fácilmente controlados, pero los casos crónicos a menudo se fracasa. Hay recidivas o la respuesta de los antihistamínicos son más débiles y tardías. Con el tiempo se logra una recuperación más definitiva, y es importante recalcar que los corticosteroides solamente están indicados en casos muy graves y agudos, porque de no ser así, aplicarlos en un caso crónico, por ejemplo, van a haber recidivas más intensas, y aparte pues ya todos conocemos los efectos colaterales a largo plazo de estos medicamentos. A continuación se mostrará el caso clínico.